Resulta que cuando uno hace funciones sobre listas, se le empieza a repetir lo que uno hace. Y uno dice, ya esto yo lo había hecho, esto yo ya lo había hecho. Y uno siente que hay muchas cosas que ya había hecho y que está volviendo a hacer y es innecesario volverlas a hacer. Entonces uno trata de abstraerlas en lo que se llaman patrones recurrentes en computaciones sobre listas. No tiene que ver con reconocimiento de patrones desde el punto de vista sintáctico, sino tiene que ver con patrones de computación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que se pueden identificar patrones recurrentes. Por ejemplo, ¿qué cogíamos? Cogíamos cada elemento de la lista y lo transformamos de una manera, o recuperamos los elementos de la lista que satisfagan algún criterio, o combinamos los elementos de la lista usando un operador. Entonces, cuando esos patrones se presentan recurrentemente, ya lo vamos a ver, entonces uno lo que hace es escribir funciones genéricas que implementan ese tipo de patrones, y a esas funciones que implementan ese tipo de patrones se llaman funciones de alto orden. Entonces vamos a ponerlo como un ejemplo. La primera es el map. Entonces, recuerden, por ejemplo, suponga, por ejemplo, que necesitamos coger una lista de dobles y escalarla por un factor. O sea, coger la lista y multiplicar todos sus elementos por un factor. ¿Cómo sería el código de esa función? Muy bien, cojo la lista, reconozco si es la lista vacía, entonces no hay nada que hacer. Y si la lista empieza por Y y continúa por YS, entonces cojo Y y lo multiplico por el factor y lo meto en la lista de resultante de escalar el resto de la lista con ese factor. ¿Listo? Ese es un escalar la lista. O sea, le aplico a todos los elementos de la lista esa función. Entonces, típicamente en los lenguajes funcionales traen una función que se llama map, que lo que hace es reconocer ese patrón y generalizarlo mediante la función map. ¿Qué es la función map? La función map recibe dos cosas entonces. Recibe la lista, eh, la función map recibe dos cosas, la lista que quiero ordenar y una función que es la que tengo que aplicarle a cada elemento de la lista. Aquí, por ejemplo, a cada elemento de la lista lo tengo que multiplicar por el factor. Entonces, lo que coge es la lista, que es this, esta lista, y mira, si soy la lista vacía, no me hago nada. Pero si no soy la lista vacía, sino que empiezo por X y continúo por XS, entonces le aplico la función F al primer elemento de la lista y hago map del resto de la lista. Y eso me devuelve la lista. De esa manera, hacer el map, ¿qué pasó aquí? De esa manera, de esa manera, escalar la lista se escribe simplemente como coger la lista original y hacerle un map con a cada elemento multiplícalo por el factor. Miremoslo aquí que queda más grande, que está muy chiquito. Map. Entonces, esta es la función escalar listas. Miremosla funcionando. Esa función recibe una lista de dobles y la multiplica por 2. Por ejemplo, en este caso va a multiplicar por 2. Por un factor, en este caso por 2. Entonces la devuelve doblada. 2, 4, 6, 8. ¿Cierto? Pero yo podría decir, no, quiero que me devuelva el cuadrado de cada uno de los elementos. Entonces yo cojo la lista. No, eso es escalar lista, no, perdón, eso es escalar lista. Entonces, mi versión usando map, esta es mi versión usando map, lo que dice es, recibo lo mismo, pero el cuerpo de lo que devuelvo ya lo voy a escribir. Recibo lo mismo, pero el cuerpo de lo que devuelvo es, cojo la lista original, le aplico map. ¿Map con quién? Con esta función. Con la función que da un elemento de la lista, lo multiplica por el factor. O sea,
al map le mando como parámetro multiplicar a x por el factor. Y ese es mi escalar lista 2. Si yo hago la misma escalar lista que había ahorita, pero llamo el segundo, ¡pin!, igual funciona. Lo importante es qué hace esa lista map. Entonces, supongamos que ahora yo quiero es elevar al cuadrado cada elemento de la lista. Entonces yo tendría que escribir la función elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado si es nil, nil, y si no, coja el primero y elévelo al cuadrado y eleve al cuadrado el resto. Pero eso es lo mismo que hice ahorita con multiplicar por un factor, solo que ahora elevarlo al cuadrado. Entonces el esquema es el mismo. Entonces como el esquema es el mismo, uso el mismo esquema. Solamente que la función que hago como map no es la función que multiplica por un factor, sino la función que multiplica el número por sí mismo. Y entonces yo ya puedo ahora elevar al cuadrado la lista 1, 2, 3, 4. Elevar al cuadrado. Y utilicé map. O sea, no escribí 2 veces el mismo código, utilicé muchas veces el código que ya he escrito en map. Y esa reutilización de código es muy útil en programación, particularmente lo usamos mucho en programación funcional. Y eso es lo que llaman reutilizar patrones de computación. Ese era el map.